una norma de calidad, ahí está escrito en rúnicos, una norma de calidad. Si el constructor de una casa para un cliente la construye y ésta se derrumba matando a un hijo del propietario, deberá matarse a un hijo del constructor. Como verán, norma de calidad extrema. No se caía ninguna casa, seguramente. Entonces, la cuestión de haber puesto por un lado esto de Hammurabi, pero por otro lado lo de la rueda, viene a cuento por lo siguiente. Pasamos a Egipto. En Egipto hay una zona donde el Nilo tiene una curva muy pronunciada y esta región de acá se llama Desierto de Nagada. En el desierto de Nagada se encontró esa balanza. Se dan cuenta, es una balanza de brazos iguales, muy pequeña. El brazo de la balanza mide 8 centímetros y medio. Servía para colgar de un lado y del otro algo relativamente pequeño, particularmente podrían ser piedras preciosas, oro. Y por otro lado, la pesa respectiva. Si se fijan acá, esa balanza tiene 7000 años. Es del 5000 antes de Cristo. Entonces, la rueda fue descubierta después. La metrología fue inventada por el hombre antes, justamente para poder pesar y medir y poder hacer obras, pero además poder comerciar, poder transferir productos de un pueblo a otro a través del transporte. Así que la rueda aparece después. Esto lo voy a pasar de largo porque está muy oscuro. El caso de Egipto, tenían, por ejemplo, las medidas estaban hechas con la mano, ¿no? Ponen la mano así, y entonces tienen cuánto mide un dedo, cuánto mide un palmo, que son 4 dedos, y cuánto miden 5 dedos. Y fíjense que las mediciones son bastante estrictas. Por ejemplo, un dedo es entre 1,86 y 1,88 centímetros. Así que podían medir la décima de milímetro. En el Museo del Louvre en París hay una sección dedicada a la metrología de los egipcios, y fíjense, acá en primer plano está la unidad de medida de ellos, que era el denominado codo real, que se le solicitaba al faraón. Entonces se ponía el codo y se medía hasta la punta de los dedos, y eso era determinado como el codo real. Lamentablemente no se ve muy bien, pero las divisiones que tiene esta regla, que es la que representa el codo real, es efectivamente dividida en sus múltiplos y es de división decimal, como las nuestras. ¿Sí? Un metro tiene 10 decímetros, cada decímetro tiene 10 centímetros y cada centímetro tiene 10 milímetros, algo así, pero basado en el codo real. El Imperio Romano, hacia el año 150 después de Cristo, abarcaba toda esta zona. Fíjense, está todo el Mediterráneo, está Europa, la Inglaterra, parte de la Inglaterra, llegaba hasta la Mesopotamia, los pueblos que vimos recién, Egipto que está por aquí, es decir, rodeaban todo el Mediterráneo. En esta época, y particularmente en lo que se debe llamar la Pax Romana, que abarcó prácticamente 2 siglos, 200 años, del 29 a.C. al 180 después de Cristo, existe internamente en el imperio efectivamente paz, es decir, no tienen conflicto. El único conflicto era con los de afuera, lo que ellos llamaban bárbaros. Esa época fue la época en que el imperio difundió a través de todos sus territorios las 2 unidades fundamentales, la libra para los pesos y el pie para las longitudes. Obviamente, las unidades derivadas del pie, la superficie y la capacidad. Por ejemplo, para medir la cantidad de área que podía labrar un trabajador en el campo, se llamaba iugerum,
que es un cuadrado que tiene el doble de un cuadrado que tiene 120 pies de largo. Era la unidad de labranza y con esto se pagaban los impuestos. El sistema numérico de los romanos era una catástrofe, como ustedes saben. Todo lo que hemos aprendido en números romanos siempre hemos tenido algún lío. Por ejemplo, nos habremos preguntado cómo hacían para dividir. Pues nosotros sabemos dividir, pero digamos, los romanos también sabían dividir, pero había que estar entrenados para hacerlo. Allí hay algunos ejemplos, pero pasamos un poquito de largo. El grave problema es que el sistema romano de numeración no es un sistema de posición. Por ejemplo, nosotros hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y después viene el 11, pero los números son siempre los mismos. En cambio, ellos para cada número tenían que utilizar una letra diferente. Entonces, esta era una complicación. Por eso, el sistema de numeración romano solamente lo entendían los llamados abaquistas, es decir, los que trabajaban con el ábaco para poder hacer las cuentas, los mercaderes y los funcionarios imperiales, obviamente, para cobrar los impuestos. Cuando el Imperio Romano, que como dijimos al principio, fue una unidad... Hola, hola. Ahí volvió. Como dijimos recién, el Imperio Romano era una unidad política extremadamente grande, así que fue la primera gran difusión de la metrología en el mundo relativamente reciente para nosotros, y además en el mundo occidental. Fíjense que hasta acá prácticamente no contamos ni a la India, ni China, ni Japón. Esos países prácticamente del lado nuestro no los miramos demasiado. Pero el problema que podemos aprender del Imperio Romano cuando empieza a caer es el hecho de que al producirse ese descalabro de la separación de las distintas partes, aparece lo que se debe llamar la anarquía o caos metrológico. Es decir, cada parte empieza a tener sus propias unidades y el problema era relacionarse. ¿Cómo hacer para relacionarse cuando uno mide de una manera y el otro mide de otra? Imagínense que usted va a comprar tela y le dice, bueno, esto es 1 metro. No, pero para mí no es 1 metro, eso para mí es 50 centímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces es un problema muy grave. O además, ¿cómo convencer al inspector de los impuestos que usted ha trabajado una cantidad de tierra que no es la que él dice? Entonces le exige que pague más impuestos porque él dice que uno labró más cantidad de tierra. Entonces todo ese tipo de problemas generaban situaciones que normalmente terminaban en conflictos. Pero la cuestión que podemos aprender es que en el año 789 Carlomagno inicia el reinado sobre lo que se da a llamar el Santo Imperio Romano Germánico, que es parte, o incluye parte, de los restos europeos continentales del Imperio Romano de Occidente. En su capital, que es Aquisgrán, deposita los patrones de medida y de pesar, y además deposita los cuños para acuñar moneda, que era el franco. Y esto estaba depositado allí, y los patrones eran distribuidos a todas partes del reino, de manera que en todos los lugares se tenía una reproducción, una réplica de ese patrón. De manera que todo el mundo sabía que era una libra, o que era un pie. ¿Me explico? Entonces, eso es fundamental. Además, sabían cómo era la moneda. El cuño para hacer monedas estaba en un lugar, todos emitían monedas, pero la moneda tenía que tener siempre la misma característica. Esto hace, obviamente, por lo que ya se decía en esa época, o lo que decía Carlomagno, hace a la justicia distributiva, al bienestar. Esto forma parte de la metrología. Es muy importante señalar aquí que Carlomagno, para poder hacer esto y para que la gente entendiera, creó escuelas en todo el reino, justamente para que la gente aprendiera a cómo manejarse con una buena cantidad de asuntos. Él creó escuelas que no sabía leer ni escribir, pero manejaba muy bien la espada. Solo aprendió a leer. A escribir no pudo nunca porque tenía los dedos tan deformes que apenas podía tomar las plumas para escribir.
este es el imperio de Carlomagno, que es la segunda gran unidad política occidental. Allí a orillas del Rin está Aquisgrán, la capital que habíamos mencionado. Cuando este reino se organiza, por ejemplo, uno de las medidas que utilizó Carlomagno fue la libra, o lo que en francés llamaban poids de marque, que es una unidad, y los submúltiplos se componen de 15 pesas de cobre que encajan entre sí una dentro de la otra. Por ejemplo, fíjense, todas estas pesitas que están acá y después siguen las que están acá adentro, se van colocando una dentro del otro hasta llegar al valor final. Todas ellas se guardaban en esta caja que los inspectores distribuían en las distintas ciudades, justamente para poder ser usadas con confianza. En cambio, esto pasaba en Europa. En cambio, en la isla, o en la isla inglesa, allí el rey Enrique I, en el año 1101, establece la yarda inglesa. ¿Cuál era su longitud? Dependía de él. Era la distancia que medía desde su nariz a la punta del dedo más largo, del dedo medio. Esa era la yarda inglesa. Ahora, imagínense una situación relativamente simple. Los reyes en Inglaterra cambiaban. Así que si este rey tenía un brazo relativamente corto, era su yarda. Después venía un rey que tenía un brazo más largo, y emitía la nueva yarda y la distribuía. Y todos tenían que obedecer esa yarda, a pesar de que ellos seguían teniendo la anterior. No sé si recordarán, esta fue una de las grandes luchas del Mahatma Gandhi en la India, porque la yarda que usaban los ingleses en la India era distinta que la que había en Londres. Así que cuando ellos mandaban seda, en Londres decían que mandaban menos. Es la gran avivada de la metrología, si no se cumple correctamente. Un poco de metrología y ciencia. Desarrollar e implementar un sistema de unidades requiere de desarrollo científico y, obviamente, de un necesario consenso entre las naciones. Ahora estamos hablando ya de situaciones relativamente más modernas. El conocimiento de la matemática india con el cero. El cero se conoce en la India en el siglo II de nuestra era, digamos hacia el año 150, una cosa así. Y la escritura de posición, como la que usamos nosotros, indoarábiga, en el siglo VII, por Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi en realidad es el pueblo donde él nació. Este científico, este matemático y filósofo y astrónomo musulmán. Vivió entre el 780 y el 850. Bueno, Al-Khwarizmi, de esa palabra viene la palabra algoritmo, es decir, hacer cálculos. La idea del cero y de la numeración indoarábiga entra en Europa por los musulmanes a través de España. Y hay un monje francés, Gerber de Aurillac, que vive del 938 al 1003, que cruza a España y tiene muchísima relación con los sabios musulmanes. Una época blanda, digamos, donde particularmente en España los cristianos, los musulmanes y los judíos tenían una vivencia cultural muy confortable. Bueno, él es el que lleva el cero y la numeración indoarábiga a Francia y se empieza a distribuir en la Europa del norte. Gerber fue papa en el 999 como Silvestre II. Por otro lado, 100 años después, un siglo después, Fibonacci, un matemático italiano, bueno, en el siglo XII, él introduce el sistema indoarábigo de numeración y lo que se llama
el trabajo ha sido